preguntas que uno tiene, ¿no? Cómo la vida cotidiana, que es lo que yo trabajo fundamentalmente, va generando preguntas que muchas personas diferentes las responden de manera diferente. Entonces, empezar por tener preguntas y buscar cuáles son las respuestas que otras personas les han dado a esas preguntas, que es hacer el marco teórico precisamente, ¿no? Y a partir de allí ir probando formas diferentes de indagar, y ya ahí entraríamos al tema de la metodología, ¿verdad? Pero sobre todo es ir haciéndose preguntas, ver cómo otros las han respondido y a partir de ahí ver si uno puede generar mecanismos para ya sea contradecir o buscar otras respuestas alternativas a las que ya se han planteado. Recomendación, yo creo que la persona que está empezando a trabajar un proyecto de investigación, está elaborando su marco teórico, pues lo primero que tiene que tener presente es que debe armarse de mucha paciencia y estar consciente de que está haciendo algo que requiere disciplina y dedicación, que por lo tanto debe estar en disposición de irse a sondear todas las fuentes de información, toda la documentación disponible sobre el tema que le interesa, sobre el problema que investiga, que debe ser así, debe ser paciente en el trabajo, exhaustivo en lo que se haga, riguroso también, requiere mucho trabajo, requiere agudizar el sentido crítico para poder discernir cuáles teorías son mejores y cuáles no lo son tanto, y en qué medida una teoría aporta pero tiene limitaciones, en qué sentido otra teoría podría ser mejor o podría ser menos buena, etc. Hay que tener mucho sentido crítico en ese sentido, y también tener un poco el atrevimiento de cuestionar las teorías, ¿verdad? Porque es muy usual que ante un nombre prestigioso, de un investigador o de un gran autor que es muy reconocido, la gente sienta el temor de entrar a cuestionar lo que ese investigador dijo, lo que ese autor o autora escribió, y el investigador pues debe perder ese miedo y debe entender que todo en ciencia es cuestionable, que ningún autor o autora, por más prestigioso y famoso que sea, deja por eso de ser también cuestionable, y que parte del trabajo de elaboración del marco teórico es tener eso claro, esa disposición a cuestionar lo que haya que cuestionar, porque tampoco se trata de cuestionar por deporte. Yo en ese sentido siempre asumo una perspectiva práctica, sobre todo para la gente que está iniciando. Yo les diría, empiecen primero con las investigaciones que están directamente relacionadas con su objeto de estudio, ¿verdad? Es decir, revisen los marcos teóricos que plantearon esos artículos o esos libros. Yo creo que la gente comete un error y primero se va y busca a Bourdieu, a Weber, ¿verdad? Es decir, reflexiones que son mucho más, digamos, teóricas, y yo diría que el mejor camino es empezar primero, es una recomendación también que han hecho las feministas, empecemos por lo más concreto y de ahí construyamos teoría. Empecemos por las cosas más cercanas a mi objeto de estudio, las investigaciones más directamente relacionadas, veo qué autores citan allí, veo qué referencias teóricas tienen, veo qué desarrollo conceptual tienen, y a partir de allí, si necesito ir a buscar los autores que se dedican más, digamos, a la construcción de la teoría, digamos, con menos referencia empírica, está bien. Pero el proceso contrario, leer primero lo que tiene menos referencia empírica, es una llamada para perderme muchísimo a la hora de elaborar el marco teórico. Bueno, lo primero, sin duda alguna, ahí es leer mucho. Hay que realmente tener una disposición a la revisión rigurosa de fuentes, de las diversas paradigmas que existen en investigación social, en cualquiera de las disciplinas que estemos hablando. Y sin duda alguna tener una serie de hábitos que llamaría el sociólogo Pierre Bourdieu hábitos, ¿sí? Que son un conjunto de actitudes y aptitudes sobre las que uno se tiene que entrenar, tomar notas, confiar, ¿sí?
en la palabra propia, establecer diálogos creativos y críticos con los abordajes teóricos que se están planteando para la investigación, el confiar también en que la investigación es un proceso, como decía hace un momento, que tiene etapas, ¿sí? Y entonces normalmente uno no puede quemar etapas en investigación, tiene que tener la experiencia suficiente para saber, ¿verdad?, que existe todo un proceso que tiene momentos, fases, que llevará finalmente a resultados de investigación, y que es parte de la sabiduría del saber hacer investigación, el tener esa disposición para la, digamos, toma de notas, ¿sí?, consistentes. Se necesita un diálogo abierto también. A veces en Costa Rica la experiencia de la investigación en equipos es muy limitada. Y entonces es como una tarea titánica de una persona individual metida por allá sufriendo, ¿sí? Entre más y mejor podamos establecer, digamos, espacios donde se pueda dialogar, donde la persona que está haciendo investigación aprenda a hacer investigación, ¿sí?, con otros colegas, con otras Bueno, personas. lo primero es que tienen que saber por lo menos los marcos teóricos básicos, porque si no lo saben van a escoger entre los que conocen, y tal vez de los que conocen ninguno les va con lo que quieren como persona. Lo más importante es que la persona analice qué es lo que quiere para su país, para su lugar, y con base en eso puede escoger un marco teórico, elaborar un marco teórico o hacer un planteamiento distinto. Pero haga lo que haga, lo más importante es para dónde quiere ir, para dónde quiere llevar al país. Porque aunque hagamos una encuesta, en la forma en que hacemos las preguntas, ahí está lo que queremos. Pero a veces, si somos muy inconscientes, no nos damos cuenta. Pero toda pregunta te lleva a algo. Voy a dar un